Por supuesto que después de haber visto el movimiento sobre planos inclinados, en donde no había rozamiento, era obvio que el tema que seguía era movimiento sobre planos inclinados con rozamiento. Después de haber visto planos inclinados sin rozamiento, esta complicación extra no es nada demasiado complicado. Vamos a explicarlo con un ejemplo directamente. Y es suponer que un objeto de 4 kilogramos se viene desplazando con una velocidad constante sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Entonces, en determinado momento se encuentra con un plano inclinado, en este caso la inclinación es 30 grados, que tiene un coeficiente de rozamiento dinámico, de 0,6. Entonces la pregunta es, bueno, suponiendo que este plano inclinado es enorme, ¿qué distancia recorre hasta detenerse, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ser un movimiento acelerado. Ya vimos que aún el plano inclinado sin rozamiento tenía aceleración, ¿no? Porque había una parte del peso, ¿no?, que aceleraba negativamente al objeto. Negativamente, en realidad, en contra de la velocidad. Si es negativo o es positivo depende del sistema de referencia. Y como siempre, lo fundamental para resolver este problema y no complicarnos con las cuentas es elegir un buen sistema de referencia. Como dijimos la clase pasada, siempre conviene que el sistema de referencia, uno de sus ejes, sea paralelo al movimiento. Y otra cosa es que como el problema se pone interesante en el momento en el que el objeto comienza a subir por el plano inclinado, vamos a poner el sistema de referencia inclinado paralelo al plano inclinado, o sea, este va a ser el eje X, y vamos a poner el origen del sistema en este punto. O sea que el sistema de referencia, me parece que elegí el peor de todos los marcadores, pero bueno, este va a ser el eje X, y a 90 grados va a estar el eje Y, y acá va a ser el origen. ¿Está bien? Lo que vamos a suponer es que cuando empieza a subir, la velocidad inicial sobre el plano inclinado va a ser 20 metros sobre segundo y va a ser paralelo a ese plano. Vamos a suponer que en el momento en que empieza a subir no se pierde nada, ¿no? Que es una cosa tan suave, y como mi partícula es de tamaño despreciable, venía con 20 metros sobre segundos y empieza a subir con 20 metros sobre segundos. ¿Está bien? Lo único que hace el plano inclinado es cambiarle la velocidad, la dirección, pero no le hace instantáneamente cuando empieza a perder velocidad. Entonces, bueno, ya tenemos el sistema de referencia. Lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es un esquema del objeto con las fuerzas que actúan sobre el objeto. Actúan tres fuerzas. Lo que pasa es que hay una de esas fuerzas que las vamos a descomponer en el componente X y en el componente Y. Como ya sabemos, la fuerza que vamos a descomponer es la fuerza peso. Primero vamos a decir cuántas son las fuerzas. La fuerza peso actúa sobre el objeto. La normal, que siempre la normal es perpendicular a la superficie de contacto, o sea que en este caso la normal está coincidente con el eje que elegí como eje Y. Y por supuesto, la fuerza de rozamiento dinámico, que recordemos, la fuerza de rozamiento dinámica se opone, tiene sentido opuesto a la velocidad. Entonces, como la velocidad iba a ser para allá, la fuerza de rozamiento dinámica está en el eje X en el sentido negativo. Entonces tenemos la normal en el eje Y positiva, la fuerza de rozamiento dinámica en el eje X negativa, y la fuerza peso que tiene un poquito que apunta en el eje Y y un poquito que apunta en el eje X. En los dos casos negativo. Pero bueno, tenemos esta componente que es el peso en Y y esta componente que es el peso en X. Recordemos que si esto es 30 grados, esto es 30 grados, y como vimos en la clase pasada, la componente Y del peso es el peso multiplicado por el coseno de 30 grados. Y la componente X del peso es el peso multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Está bien? Entonces voy a empezar el análisis por el eje Y. Necesito el eje Y porque en el eje Y está la normal, y para calcular la fuerza de rozamiento dinámico era necesario la normal. Ok, entonces en el eje Y me quedan dos fuerzas solamente. Me queda la fuerza normal y la componente Y del peso. O sea que la normal más la componente Y del peso
la componente y del peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del objeto en el eje Y. Pero en el eje Y no hay aceleración, porque el objeto no se mueve perforando la rampa ni saltando por la rampa. Siempre se mueve así, sobre el eje X. No hay movimiento sobre el eje Y. Entonces, si no hay movimiento, o sea, ni siquiera hay velocidad, menos va a haber aceleración. Aunque bueno, les podría dar ejemplos en contrario, pero lo importante es que no hay aceleración en el eje Y. O sea que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Porque la segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como la aceleración es 0, esto es 0. Bueno, y ahora el peso por el coseno de 30 grados, yo sé cuánto es. El peso es la aceleración de la gravedad por la masa, y el coseno de 30 grados es 0,866. Por supuesto que esto me da negativo, ¿no? Porque el peso en I estaba en el signo negativo, estaba según el eje negativo de la sí. Todo esto me da menos 33,95 newtons que pasan del otro lado como positivo. Por lo tanto, la fuerza normal, es 33,95 newtons positiva. ¿Está bien? La normal apunta para arriba. Perfecto. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? En el eje X hay dos fuerzas. La fuerza de rozamiento dinámica y la componente X del peso. La fuerza de rozamiento dinámica y la componente X del peso. Estas dos fuerzas, como dice la ley de Newton, la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. La masa es 4 kilogramos y la aceleración en el eje X no sé. Esto empieza a subir, pero por supuesto que se va frenando, o sea que voy a tener una aceleración negativa, y justamente eso es lo que quiero calcular. Bien, la fuerza de rozamiento dinámica habíamos dicho que es el módulo, la normal, por el coeficiente de rozamiento dinámico, y hay que tener en cuenta el signo, que tiene que ser opuesto a la velocidad. Como la velocidad es positiva, la fuerza de rozamiento dinámica es negativa, acá está el coeficiente y acá está la normal. Y la fuerza peso en su componente X es el peso multiplicado, ¿no?, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5. Entonces es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4 kilogramos por 0,5 y es negativa. Esto da un numerito, esto da otro numerito, sumado me da negativo, un valor por supuesto en newton porque es una fuerza, y es menos 39,97. Todo esto es menos 39,97 newtons, y estos 4 kilogramos que pasan dividiendo me hacen que la aceleración del objeto en el eje X sea menos 9,99 metros sobre segundos al cuadrado. Juro que no lo hice a propósito, me dio menos 9,99, así que lo vamos a redondear a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta acá el trabajo más difícil ya estaba hecho. Todo esto es lo que llamamos la dinámica del problema. Ocuparme de las fuerzas y encontrar la aceleración. Esto es la dinámica del problema. Ya encontramos la aceleración. El objeto, cuando se mueve sobre esta rampa inclinada, tiene una aceleración de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Menos 9,99 y la redondeamos a menos 10. Ahora viene la cinemática. Lo que era más fácil de todo, escribir las ecuaciones de movimiento. Digo que el origen del tiempo es cuando el objeto empieza a moverse, o sea que el tiempo inicial es 0. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones de movimiento? Bueno, la posición inicial es 0, no la escribo. La velocidad inicial dijimos que es 20 metros sobre segundo, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Esto es la posición en función del tiempo, y la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo, que en este caso la aceleración es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Muy fácil lo que queda por resolver el problema, porque las preguntas son fáciles. La pregunta era, ¿qué pasa? ¿Qué distancia recorre hasta detenerse, hasta que el objeto se detiene? Y la pregunta que hay que responder es, ¿qué pasa cuando el objeto se detiene? Y bueno, cuando el objeto se detiene la velocidad es 0. O sea que la ecuación de la velocidad la igualo a 0. Entonces digo, bueno, despejo esto es 10, pasa para allá multiplicando, esto que está restando pasa para allá sumando, y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, 20 sobre 10 es 2, y las unidades son segundos.
O sea que el tiempo que tarda hasta detenerse es 2 segundos. Y en esos 2 segundos, ¿qué distancia recorre? Y bueno, con estos 2 segundos voy a la ecuación de la posición y hago la cuenta de la distancia recorrida, que son 20 metros. O sea que era muy fácil resolver este problema una vez que se había resuelto la dinámica. Pero como era muy fácil, les dejo un problema para que resuelvan ustedes. Supongamos que esta rampa no era infinitamente larga. Supongamos que esta rampa tenía una longitud de 10 metros. Supongamos que tenía una longitud, la rampa, esta distancia, la altura no sé cuánto era. Se puede calcular por trigonometría. Pero esta longitud, lo que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es 10 metros. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que llega el objeto al final de la rampa? Recién calculamos que para que se detenga tendría que haber recorrido 20 metros. Por lo tanto, si esta rampa tiene una longitud de 10 metros, cuando llegue a este punto, va a llegar con cierta velocidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer los 10 metros y con qué velocidad llega al final de esos 10 metros? Háganlo para la próxima.